En esta nueva sesión vamos a hablar acerca de otras características de los costos estándar. Bueno, pues, ¿cuál es la importancia del establecimiento de estos estándares? Hablando de los costos predeterminados y particularmente del sistema de costos estándar, hemos comentado que ese sistema de costos va orientado mucho hacia la eficiencia operativa y también hacia la búsqueda de la mejora continua para que los empresarios, los dueños de los procesos productivos, vean cumplidas sus necesidades y sus metas de rentabilidad. Es por ello que se tiene que tener muy, pero muy en cuenta que esos estándares que se fijan para todos y cada uno de los diferentes elementos del costo van muy orientados a esa eficiencia. Se tienen que plantar, evidentemente, pues cuáles son esos parámetros para los diferentes elementos del costo de fabricación y, por supuesto, considerar absolutamente todas las posibilidades que tenemos en el caso de la materia prima, por ejemplo, cuáles son los proveedores que tenemos para podernos abastecer de los diferentes materiales que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo nuestra labor de transformación. Es necesario cotizar y para ello, por ejemplo, Internet es una herramienta valiosísima, ya que nos permite ampliar nuestras miras no solamente a proveedores locales o convencionales, los de toda la vida que hemos tenido para la empresa, sino también cotizar con algunos otros que se encuentren en otras localidades, inclusive fuera de nuestra entidad o de nuestro país incluso, siempre que nos ofrezcan ellos las mismas características en cuanto a calidad, en cuanto a tiempos de abastecimiento y en cuanto a condiciones también de precios, pues yo creo que siempre se deben explorar todas las alternativas que tengamos disponibles y por supuesto considerar la posibilidad de establecer algunos contratos de promesa de compraventa para ambas partes, en donde yo me estoy comprometiendo con ellos a pagarles cierto precio por el abastecimiento de estas materias primas y ellos a su vez se van a comprometer también a hacer las entregas pertinentes en los tiempos que hayamos plasmado en dicho contrato y que tengan que ver obviamente con mis necesidades de abastecimiento de estos materiales, ¿sí? Esa misma información, por supuesto, se debe de trasladar al área de compras, que son las personas encargadas de llevar a cabo este abastecimiento de materiales y que, por supuesto, tendrán que tener en cuenta que ahí ya tienen bien delimitado y bien definido qué cantidades de cada material se deberán de pedir, en qué momento se deben de hacer estas requisiciones de nuevos materiales y también ya se saben cuál es el presupuesto asignado, por lo que cualquier tipo de inquietud por comprarle a otro proveedor más caro o que le dé un beneficio particular a este personal de compras queda completamente descartado y consecuentemente podremos tener la garantía de que se está gastando de manera eficiente y de acuerdo a los estándares de la compañía. Eso en cuanto a la materia prima. También obviamente tiene que ver con la función de almacenamiento, ya que como vemos en pantalla, debe de existir un deterioro normal de las materias primas, siempre que se tenga perfectamente bien establecidos cuáles serán los parámetros para la salvaguarda de los diferentes insumos o materiales que se tengan dentro de los almacenes. Bueno, pues tiene que haber una persona o un equipo de personas encargadas de garantizar que todos estos elementos de seguridad que tienen que ver con la también temperatura, con la humedad, no sé, con la iluminación inclusive de ese almacén sean los adecuadas para poder garantizar la salvaguarda de las mercancías y que éstas no se empiecen a deteriorar. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que hay errores humanos y hay también negligencia, hay gente que roba. Entonces, se tienen que considerar todos estos elementos para poder establecer los mecanismos de control interno adecuados que nos permitan, dentro de lo posible, garantizar una minimización del impacto de esas pérdidas de los materiales. En cuanto a la mano de obra, perdón, comentamos también esa situación. La mano de obra, al menos la realizada por los seres humanos, pues no va a ser 100% eficiente. ¿Por qué? Porque el humano comete errores, porque el ser humano necesita ciertos descansos también, eso es importante de considerar.
pero pues todo ello debemos de tenerlo muy en cuenta nosotros para poder establecer ciertos estándares orientados ni más ni menos que a establecer los tiempos adecuados para todos y cada uno de los diferentes procesos productivos. Se tiene que establecer cuál es el número adecuado de obreros que debe haber dentro de un proceso en concreto, cuál es el tiempo estimado para realizar sus respectivas funciones y por supuesto que ellos también tengan conocimiento de cuál es el flujograma de todas las operaciones de dichos procesos para que sepan las repercusiones que pueden tener en sus compañeros, algún tipo de diferencia, de desvío, de falla o de error o inclusive de retraso que tengan en ese proceso productivo. Por eso es bien, pero bien importante hacer no uno, sino varios estudios de tiempos y movimientos orientados a estimar de una manera bastante precisa dichos tiempos de producción y también algunas holguras que pueden ser consideradas como adecuadas, como satisfactorias y tolerantes, ¿de acuerdo? Es así como vamos a poder nosotros lograr saber que, pues si bien no se está logrando el 100% de la capacidad productiva de la empresa, pues al menos sí estamos haciendo grandes esfuerzos para lograr. Ahora, ¿cuáles son las áreas involucradas? Pues de acuerdo a lo que estamos comentando, no solamente es la gente de contabilidad o de costos, sino que involucran o se requiere de un trabajo arduo por parte de todos los elementos humanos que trabajen en las diferentes áreas. El área de diseño e ingeniería del producto, pues nos va a establecer características desde el punto de vista técnico del producto, ¿no? Nos va a hablar acerca de ciertas normas de control de calidad que deben de tener esos productos, orientadas precisamente a satisfacer las necesidades de los clientes. El área de ventas también nos tiene que retroalimentar en cuestión de stocks de mercancías que nosotros debemos de tener y que consecuentemente también nos van a hacer observaciones derivadas del intercambio de opiniones que tienen con los clientes. Por supuesto, ellos nos van a decir si el cliente está satisfecho o no, cuáles son los productos que mejor salida están teniendo, algunas sugerencias de ese público consumidor y consecuentemente también pues nos pueden dar cierta pauta en cuanto a cómo mejorar algunos procesos. Obviamente contabilidad y el área de compras se ven muy inmiscuidos, al igual que el área de producción, justamente por lo que ya hemos comentado y expresado ampliamente. ¿Sí? Entonces, esas son las áreas involucradas. Ahora, vamos a hablar acerca de cuáles son los diferentes estándares de materia prima. Bueno, pues básicamente se tienen que establecer, tal y como ya lo hemos comentado, cuál es la cantidad a emplear en cada uno de los procesos productivos y, por supuesto, el proceso de dichos materiales. Eso es algo que nosotros debemos de implementar desde un principio y tenerlo muy presente en nuestra hoja de costos unitarios y también dárselo a conocer a las personas involucradas, porque ellos son las personas que tendrán que tener mucho cuidado en verificar y validar que se vayan cumpliendo al pie de la letra esas especificaciones. Y en caso de que haya algún tipo de variación, detectarlas inmediatamente porque eso es parte de su trabajo y por supuesto nos va a ayudar a ubicar cuáles son las deficiencias que se van haciendo en el proceso productivo. En cuanto a la mano de obra es algo muy similar. Hay un estándar de eficiencia que tiene que ver justamente con la cantidad de horas hombre de mano de obra directa que se está utilizando en las diferentes actividades de un proceso productivo y también, por otra parte, en cuanto a los precios esperados de esa mano de obra. Aunque pues sabemos que este es un elemento relativamente fácil de, ¿cómo se llama? Fácil de controlar. En muchas ocasiones pueden haber algunas diferencias en cuanto a lo real, porque pues hay situaciones que se salen de las manos de las personas, como por ejemplo una posible huelga, como algún paro que se llegue a suscitar o alguna catástrofe, ¿no? Que ponga en riesgo los tiempos establecidos en el proceso productivo y que implique que se tuvieron que hacer erogaciones superiores. O por ejemplo el caso de las horas extra, que definitivamente se contabilizan un mayor costo y que consecuentemente también pueden causar un desbalanceo en, en los presupuestos asignados para la labor productiva, ¿no?
Ahora también en cuanto a los costos indirectos de fabricación se tienen que establecer esos estándares. Y en ese caso vamos a hablar de, en primera instancia, la capacidad de producción de la planta en condiciones normales de trabajo, que eso aplica para todos los elementos del costo, por supuesto. El pronóstico de ventas a fin de no producir en exceso debido al riesgo de obsolescencia y al costo de almacenaje, seguros y costos de oportunidad relacionados, que yo creo que eso también es algo muy, pero muy importante. Debemos de producir exactamente lo que se va a vender o lo que se estima se va a vender, porque si estamos produciendo de más, bueno, podemos caer en un sobrecosto, podemos caer también en muchos problemas porque pues estamos produciendo muchos artículos y en dónde vamos a guardar todo lo que vamos generando y a lo mejor qué tal si no se venden. Entonces eso es muy importante porque además se va creando un costo de almacenaje y si quedan obsoletos, después tenemos que andar rematando todos esos artículos. Bueno, específicamente en lo que tiene que ver con costos indirectos, bueno, pues se tiene que plantear un presupuesto flexible precisamente para esos costos indirectos, ya sea fijos o variables, de acuerdo a los estándares de procesos anteriores, tenemos que poder determinar adecuadamente esas cuotas de costos indirectos y poder determinar si es que hubo alguna variación en cuanto al presupuesto de los costos indirectos o también en cuanto a las horas en el caso de la mano de obra indirecta o a la cantidad de materiales indirectos que se estuvo suministrando. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, de algunos otros costos indirectos, como lo que son las depreciaciones y amortizaciones fabriles o el consumo de servicios del área de la fábrica, bueno, pues se tiene que tener también un presupuesto flexible de esos costos indirectos y llevar un control de esa diferencia que se puede llegar a establecer entre los costos efectivamente pagados y los que tengo considerados dentro de mi hoja de costos unitarios. Y bueno, pues hasta aquí esta explicación.